De nuevo en el aire y dándole continuidad a este programa de día miércoles. Ha parado de llover, pero sigue gris en la ciudad de Río Grande. Mojado nuestro entrevistado. Escuchamos la por risa la lluvia. Ay, de la se me está señorita cayendo todo, chicos. Verónica Benaim, que hoy está... Hoy vine conectada. poco dispersa. Hoy vine conectadísima. ¿Cómo anda? Primero, buen día. Bien, buen día. Está muy linda. Me gusta cómo le queda el No sé para dónde flequillo. acomodarme. Hay días que no sé qué hacer con el flequillo, gustan, te juro. Me gusta cómo le queda el flequillo. Sí, no sé qué hacer con el flequillo. Es un problema a veces. Pablo tampoco. Nuestro entrevistado tiene también... ¿Cómo les va? alguna cosa ¿Bien? con su flequillo. Muy bien por Acá aquí. vos llegás y yo te tiro el mate encima. Sí, es una bienvenida a la Benaim. Bien, bueno, con una cuota de agresividad que le ha tocado padecer en este caso a Ojo nuestro, con las preguntas que me hacen, a ¿viste? nuestro entrevistado. No necesito un Santiago Caputo, yo enseguida me defiendo. Sí. ¿Cómo le va, senador Pablo Blanco? Bienvenido, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Medio mojado, pero... Sí, bien. ¿Lo agredieron? No. Lo agredieron. Sufrió un accidente. Fue un accidente. Que parezca un accidente, Que parezca un decía. accidente. Está todo resuelto. De todos Seguramente era cuando nombraba algún espacio político y se cayó algo. Sí, algo tendría que ver. vamos acá, somos muy honestos, al aire, estábamos Sí. justo hablando afuera del aire, me hace una pregunta el de los libertarios y Sí. tira el mate. Tira el mate. Tira el mate. Pero hay cosas peores. Ese es el afecto que los libertarios tienen por mí. Con Blanco reflexionábamos y decíamos, ojalá ese fuese el peor de nuestros problemas, no Claro, un mate en el piso. exactamente. Ojalá, ¿no, Blanco? Pero bueno. En el piso y en el pantalón. Así que si lo ven al senador con el jean un poco verde, no Sí. se está convirtiendo en el increíble Hulk. no se está... Sufrió acá un accidente, yo quería que esté un poco más verde. Mira, ahora te llevo... Vos sabés que el senador Pablo Blanco tiene una particularidad, ya la aporta desde hace tiempo, y es que no resulta indiferente para nuestra audiencia, más bien lo contrario. Suele subirnos al rating. Bueno. Y ya nos llega una pregunta, y dice, le hago una pregunta con todo respeto, entiendo, no se va a ofender. Dice, ¿qué edad tiene Pablo Blanco? Nos dicen acá, yo ya lo sé, se lo pregunté hace un ratito, pero lo puedo ¿cómo contestar. estamos con la edad? Lo puede ¿Es contestar como usted. Mirta o no? ¿Qué dice o no dice la edad? No lo alcanzo todavía, pero tengo 72. 72 años. Bien. Y ¿Usted con energía todavía. ¿Cumplió hace poco o no? En junio, el 6 de junio. Junio. 6 de junio. Geminiano, ya te digo. 72 años y para ir directo a los bifes con ganas de repetir. Y sí, pero bueno, vamos a ver qué dice la gente. Bueno, pero va a ser, Ya- va a ya ser en mi- candidato. En mi partido ya me dijeron que sí. Está Así que avalado. bueno, vamos a ver qué dice el resto de la gente. Ok, ¿cómo funciona eso? Porque sé que la Unión Cívica Radical tiene internas previo a las Sí, elecciones. pero por lo que tengo informado no se ha presentado ninguna lista en contra. Así que, ¿Hasta bueno, cuándo tienen tiempo? Hoy es el último día. Hoy es el último Preguntarle día. al presidente del partido. pero Él- bueno. él es el que está autorizado a Usted es autoridad a del informar. partido. Soy integrante del comité de provincia, pero respeto la jerarquía. Así que Ok. Maxi es la máxima autoridad y él Bien. seguramente Es decir, que hasta hoy tienen la posibilidad de hasta ayer. presentar hasta ayer. Ya está cerrado, pero él es el que va a Ok. anunciar. No habría internas entonces. No, aparentemente no hay interno. Bueno, Muy bien. póngame, ¿Toma mate? Sí, toma. Sebastián. Estoy esperando el mate. Ah, está bien. Vamos a poner en el graph primicia, Pablo Blanco va a ser candidato a senador. ¿Por la Unión Cívica Radical? ¿Por qué Indagamos, espacio? claro. ¿Por qué espacio Alianza sería? En o- principio voy por la Unión Cívica Radical, pero de acá a agosto Sí, hay tiempo para tiene la posibilidad de... llevar adelante conversaciones con otro espacio político. Así que ¿Qué es lo que corresponde? por lo que sé del presidente, está conversando con distintos sectores, puede ser que sea a través de una alianza de partidos, o si no, iremos por la Unión Cívica Radical, que a pesar de que algunas encuestas nos dan el 2,5, yo tengo mucha confianza de que vamos a repetir. ¿Pero hay límite en esa posibilidad de alianzas? ¿Hay algún límite que tiene el radicalismo? No sé, dicen, no sé, Libertad Avanza no. Yo lo escuché al presidente del partido y coincido plenamente. A ver. Ni Libertad Avanza, ni kirchnerismo voto. acérrimo. Le puso nombre y Bien. apellido. Ni voto, ni Milei. No, yo no lo voy a nombrar ni intento de usuario, porque bastante me odia ya para que siga ¿Cómo odiando. que lo odia? Por ¿Voto supuesto, lo odia? por supuesto. ¿Y es que sí. recíproco? Por supuesto. A partir del No 18, hay. a partir del 18 de octubre de Bien, hace 2 sí. años atrás, por supuesto que recibo. Por lo menos de mi parte, sí. Antes Bien. no lo odiaba, a partir de ese día sí lo odio. Entonces iría por una vía intermedia. Se habla justamente de una elección de tercios, ¿no? En Bueno, la depende. mayoría del Depende, país. si vos te guías por la encuesta que publicaron ayer o antes de ayer, donde parece ser que en Tierra del Fuego está los libertarios, está el PJ y la Unión Cívica Radical, nada más, me parece que más de tercio no. Pero bueno, pero me sí, parece que ah, los bien. encuestadores se olvidaron de un montón de espacio político. Bien. No existe forja para esa encuesta, no existe
el PRO. Si la hacen de Buenos no Aires. existe ¿Creen las encuestas el ustedes? espacio de Martín Pérez. ¿Creen las encuestas? No existe el MOPOF. Bueno, pero Martín Pérez puede estar dentro del Partido Justicialista. Bueno, no sé. Creo que no. Che, Por lo pero menos por lo que ¿crees escucho. en las encuestas? No, yo creo que las encuestas son fotos. Le decía ayer a una colega tuya, bien. si yo creyera que las encuestas siempre son ciertas, me parece que el presidente de la Nación no sería Milei, sino que sería Rodríguez Larreta. Un año y medio antes nadie discutía que Rodríguez Larreta era el presidente de la Nación por 20 puntos de diferencia. Nosotros en Juntos por el Cambio la mayoría se peleaba a ver qué ministerio va y sin embargo ni siquiera pasó la elección interna. Así que yo creo que hay que confiar en la gente. Vamos a seguir trabajando. Si la gente nos da la posibilidad, bien. Y si no nos da la posibilidad, hasta el 10 de diciembre seguiremos trabajando de idéntica manera con la tranquilidad de haber realizado la tarea de la mejor manera Ahora posible. son largos los mandatos. A ver, no se lo tengo que decir. No, para yo, senador El sí. Senado son 6 6 años. años. 6 años. Senado, Pero diputados no. Pasan 4. rápido, ¿eh? ¿Se pasan rápido? Está claro que pasan rápido. Independientemente que que me tocó a mí, el tema de la pandemia nos hizo un interregno importante, pero 6 años pasan rápido. Claro, le tocó llegar a un recinto virtual, Vacío. remoto en su Exacto. momento, ¿no? Exacto. Pasó por todas ahí, Casi un año con el recinto remoto, sí. totalmente. Y, Eso y- parece lo más normal hoy cuando miramos lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por las ausencias? Qué bien, no, digo, qué bien que estábamos cuando estábamos mal. La verdad que sí. La verdad que es un Congreso, por lo menos en el Senado, que está muy paralizado, pero hay responsabilidades del oficialismo. Yo el día pasado le decía, por ahí medio no le gustó a la presidenta de la Cámara, pero le digo con respeto, el actual Senado es igual que el anterior. El anterior funcionábamos de acuerdo a las necesidades que planteaba la presidenta del Senado, la mayoría de las veces temas que hacían a su interés. El actual Senado funciona cada vez que el Ejecutivo le interesa algo. Porque los temas planteados por el resto de los senadores que no tienen nada que ver con el Ejecutivo, nunca se tratan, no hay sesiones en ese sentido. Y bueno, la parálisis del Senado es responsabilidad del oficialismo. Inclusive cuando la oposición pretende sesionar, como el día pasado, el jueves pasado, el oficialismo cuestiona la legalidad o no legalidad de las sesiones, demostrando una completa ignorancia de lo que es el reglamento de funcionamiento del Senado de la Nación. No solamente los senadores del oficialismo, ministros del gobierno, el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, diciendo o cuestionando la autenticidad de una sesión que está dentro del marco reglamentario. Acá la periodista que tengo a mi derecha, aquella que tiene experiencia legislativa, seguramente podrá afirmar si lo que yo digo es cierto o no. exactamente, en ese punto me parece que... Me escucha raro, ¿no? ¿Se escucha bien? Acá En ese punto me parece que el cuestionamiento que hace el gobierno nacional o parte del Ejecutivo a Villarruel es desconocer que en realidad ya no tiene esa facultad de impedir que se convoque una sesión cuando se tienen los números, ahí mejor. Cuando se tienen los números, cuando la oposición junta los números, pide una convocatoria, la facultad de ella es convocar aunque no lo puede impedir. Por lo que parece, a mí, la lectura que yo hago me parece que tiene que ver más con volver a instalar en el ring esa pelea entre presidente y vicepresidencia para correr un poco el foco de lo que sí se sancionó y de lo que sí se le complica al gobierno nacional, que es vetar estas 2 nuevas leyes que ahora tienen que, al menos en el Senado de la Nación, es imposible que se retrotraiga, digamos, ¿no? Que se pueda blindar ese veto porque hicieron, digamos, una aprobación con 2 tercios. Sí, con más de 2 tercios. En el Exactamente. caso En de diputados está otra vez... En diputados está como ahí endeble. Sí. En algunas Juntar el podía tercio. llegar a 2 tercios en algunas de las aprobaciones, pero bueno, vos viste que es muy cambiante. Exacto. ¿Y cómo ves estas discusiones entre... ¿perjudica en el funcionamiento de la Cámara la pelea de Villarroel y Milei? Yo creo que sí, yo creo que perjudica el funcionamiento del país, no solo de la Cámara. Me parece que es una película repetida ya del transcurso de los últimos años. Parece ser que la disputa entre el presidente y el vice, o el vice y el presidente, es lo más normal, y realmente en un país serio sería una seria anormalidad. Y aparte y no es que la salga a defender a la presidenta del Senado, pero yo no la he visto hacer, en el tiempo que lleva, una sola gestión en contra de los intereses del Ejecutivo, y sin embargo el Ejecutivo le da con un caño. Pero bueno, serán problemas de ellos. Ahora, hablábamos de esta super sesión que tuvieron, donde
bueno, ahora la semana que viene entra en receso el Congreso, pero lograron aprobar las leyes en favor de las jubilaciones, ¿no? Para compensar una situación de justicia en respecto a las jubilaciones. Hoy escuchaba a funcionarios del gobierno diciendo que, específicamente a Bullrich, que hacer estos aumentos a las jubilaciones que proponen las dos leyes que saca la oposición van a hacer que haya más inflación en Argentina porque se tienen que imprimir billetes para cubrir ese gasto. Eso lo decía Patricia Bullrich. Mira, si el 7,2% de ajuste en las jubilaciones hace trastabillar el equilibrio fiscal y el plan económico, realmente eso nos dice que estamos muy mal, porque realmente es ínfima la implicancia que tiene. Más allá de algunos periodistas conocidos tuyos, como ese que le falta más pelo que a mí, que insista, el aumento de las jubilaciones es el 0,02% del PBI. Más allá que él me pedía cifras precisas, él y el otro operadores políticos disfrazados de periodistas. Es el 0,02% del PBI. Han salido un montón de consultoras, de gente experta, ratificando lo que yo en su momento dije. Hay otro artículo de la ley que, sí, que propone ellos cuestionan, de dónde que es sacar la plata. No, pero hay un artículo que ellos que más cuestionan, sí, que es que obliga al gobierno nacional a transferirle a las provincias que no transfirieron su caja de los montos que están por ley y por convenio, pero eso no le puede afectar el equilibrio fiscal porque no son recursos de ellos, son recursos de las provincias. Entonces, si yo, para tener equilibrio fiscal, me quedo con la plata de todas las provincias, bueno, me parece que ese equilibrio fiscal es medio ficticio, medio falso. Bueno, y eso es lo que nos tiene acostumbrados. No solamente no le transfiere los recursos a las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones, no utiliza ni transfiere los recursos del impuesto al combustible, no maneja criteriosamente los ATN, se los guarda para su equilibrio fiscal, los fondos específicos de fiduciarios para algunos fines específicos, como no por se ejemplo, están destinando. No se están destinando, se están utilizando para su equilibrio fiscal. Entonces, bueno, un equilibrio fiscal que yo aplaudo que no se gaste más de lo que tiene, pero a cada cual le corresponde lo que le corresponde. Si yo cobro mi sueldo y tengo 10 acreedores y le pago a 2 y el resto no le pago, decir, mirá cómo me sobra la plata, vamos a hacer... No, es mentira. Entonces, bueno, eso es lo que lamentablemente está pasando. Y el gobierno juega con la bronca de la gente sobre experiencias anteriores y bueno, y aprovecha en ese sentido. Y vacuna a través de los medios nacionales con sus periodistas operadores, que los tiene y mucho. Que no son ensombrados, según el gobierno. No son ensobrados de YPF. No son ensobrados de YPF, no son ensobrados de aerolínea, no son ensobrados de ANSES. Claro. No, para nada. No son ensobrados del Ejecutivo, o sea, de la parte del Ejecutivo, pero hay algunos organismos que pagan mucho en publicidad. Pablo, te comentaba incluso fuera del micrófono, el otro día lo charlábamos cuando uno repasaba la sesión, y esto no es una invitación a la demagogia, diría Bielsa, pero reconocía que es medio complicado, por no decir prácticamente imposible, escuchar políticos que hagan mea culpa sobre sus decisiones. Es bastante complejo, por no decir imposible, levantar una piedra y encontrar a alguien que diga, che, la verdad acá me mandé una cagada, la verdad acá me equivoqué. Sin embargo, el otro día, me animo a decir, no fue un mea culpa así a fondo, pero me llamó la atención escucharte decir, la verdad, estuve loco para apoyar esto. Te pido un poquito más de reflexión, porque reitero, ahí es medio como el trajín después de la sesión, con todo lo que eso conlleva, pero noté una cuota de arrepentimiento de haber acompañado el proyecto de Patricia Bullrich hace algunos años. No, lo que pasa que por ahí no me expliqué bien. Debería estar loco si yo apoyaba el proyecto de lo que es Patricia Bullrich hoy. Y dije, es otra Patricia Bullrich, la campaña era completamente distinta. Apoyaba la división de poderes, el respeto a quien pensaba distinto, el funcionamiento democrático del Estado. Y hoy es otra Patricia Bullrich. Entonces, debería estar loco yo si esta Patricia Bullrich es la que yo apoyé. Es otra. Y creo que dije, la pintaron de violeta y le hizo mal. Porque la verdad que es otra Patricia Bullrich. Opina completamente distinto a lo que sostenía en la campaña electoral. Bueno, si yo la hubiera acompañado siendo de esta manera, hubiera estado loco. Por ahí no salió muy bien la explicación, pero yo te dije, eso me salió de adentro porque estaba leyendo en el teléfono el tuit donde ella decía
que el Senado estaba haciendo un golpe institucional, Sí. y es una barbaridad. O sea, que funcione el Senado dentro de lo que establece el reglamento y la Constitución es un golpe institucional. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Ahora, Bullrich puede haber tenido ahí un cambio de conducta, sí, pero hoy estaba haciendo una suerte de repaso, cosa que me gusta hacer antes de entrevistar, sobre todo a personas que ya han pasado frente a estos micrófonos u otros, y leí una nota del año 2023 que te realizaba en Radio Fueguina en ese entonces, y fuiste muy criticado por eso, porque incluso fue lo que muchos utilizaron de título. A Milei lo calificaste de loco, trastornado y descerebrado. Hoy, no quiero decir con el diario del lunes, porque todavía no se terminó de imprimir, pero ¿ratificás un poco eso cuando ves el rumbo que ha tomado el presidente? Hay una diferencia. Cuando yo lo decía, él era candidato a presidente. Hoy es el presidente de la nación. Y debo tener respeto institucional, más allá que por ahí coincida con muchas de las cosas que decía, pero Coincido conmigo. hoy en día no lo voy a tratar de esa manera porque es el presidente de la nación. Me guste o no me guste, y hay un montón de gente que lo votó y confió en él. Entonces me guardo Los calificativos. Los calificativos. Creo que la institución presidencial se merece el mayor respeto. Si uno le exige a él que respete, entonces yo no puedo faltarle al respeto. ¿Cómo es el diálogo, senador, respecto al gobierno provincial en esta suerte de medición mutua que están teniendo los gobernadores con la Casa Rosada por el tema de, bueno, hablabas, ¿no?, de los fondos? ¿Cuál es, digamos, la orden? ¿O hay mesa de diálogo con los senadores para después ir al recinto y pelear por los intereses de la provincia? Con respecto a estas dos leyes que fueron iniciativa de los gobernadores, de los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo conversaciones de los presidentes de los bloques con distintos gobernadores en reuniones que hicieron a través del Zoom. Bueno, en ese sentido nosotros desde el primer momento acompañamos. El caso mío particular con el gobernador de la provincia, yo tengo diálogo a través del WhatsApp, es buena hora que existe el WhatsApp, así que intercambiamos mensajes en ese sentido. Él desde el primer momento requirió el acompañamiento de estas dos leyes. Por supuesto, yo estaba convencido, independientemente que no me lo hubiera solicitado, yo creo que los fondos de las provincias son de las provincias, y que mi obligación, más allá que no soy del mismo espacio político que Gustavo, en realidad sí, son los dos radicales. No. Gustavo figura en el padrón de la Unión Cívica Radical, pero él es de Forja, él es kirchnerista, no sé, se fue por otro lado, pero no importa, que se haga cargo. Pero independientemente de eso, mi obligación es defender los intereses de la provincia, independientemente de quién esté al frente. Así que tenía bien claro lo que debía hacer. Y todo aquello de lo que mí dependa, que tenga que ver en el medio Tierra del Fuego, independiente, yo puedo estar muy peleado, te diría más, si el día de mañana fuera senador y el intendente de Ushuaia fuera gobernador, más allá que no lo puedo ni ver, estaría acompañando las necesidades del gobernador de la provincia. Pero bueno, cosa que no se va a dar. Que yo sea senador, sí, pero que él sea gobernador ¿No se va a dar? No. ¿Lo descarta totalmente? No, totalmente no. Todo puede pasar, todo puede pasar en política, es así. Te lo consultaba, Blanco, porque... No por mí no. Porque quería saber si en esos diálogos que han tenido les han comentado más o menos cómo están las arcas provinciales, porque con respecto a la disolución de Vialidad Nacional y los fondos que ahora los gobernadores además se tienen que hacer cargo de mantener las rutas que en todos lados están muy, muy mal. En Santa Fe, por ejemplo, Puyaro, el gobernador, empezó a poner estos cartelitos delimitando cuáles son las rutas que le pertenecen al gobierno nacional, digamos, para dar un poco con lo que hacía Caputo con el tema de los impuestos o de las tasas municipales, diciendo esto le corresponde al intendente, esto le corresponde al gobernador. Nosotros estamos a este nivel de Santa Fe de tener que poner esto, llegar a mostrar esta situación en tema de sostener o no la provincia. ¿Cómo está? Yo creo que sí, el tema de la ruta nacional es responsabilidad del gobierno nacional, entonces estaría bueno poner en San Sebastián un cartelito, otro acá en Río Grande, otro en Tolwyn, diciendo que bueno, que los pozos y el desastre que es de la ruta es responsabilidad del gobierno nacional. Pero vos fíjate, tocaste un tema crucial, vialidad nacional. Sí. ¿Cuál fue el argumento central del vocero presidencial cuando anunció la medida? Que se afanaban la guita con vialidad. Que lo relacionó con el caso de Cristina. Disuelven vialidad nacional porque hubo defalco, hubo robo, todo. Bueno, está bien. Ese es el argumento. Entonces, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina?
la vamos a disolver porque hicieron un golpe de Estado y vino después la dictadura del 73 al 76. Con el mismo criterio que tiene el gobierno nacional, disuelve Vialidad y tendría que disolver las Fuerzas Armadas. Y eso creo que no es la solución, porque al gobierno se lo elige no para que lo que está mal lo rompemos, lo desarmamos o lo deshacemos, sino para que las cosas que estén mal estén bien. Vialidad Nacional es fundamental, sobre todo para un país que ellos no quieren reconocer. Para ellos el país es el centro. Entonces, viste, pues yo licito las rutas y por supuesto que el que tiene la ruta de Santa Fe, de toda la zona productiva, Córdoba, viste, hay interés pero ¿quién va a venir a licitar la ruta 3? ¿Quién va a venir en la parte de la Patagonia a hacerse cargo con el cobro de peaje? ¿O cuánto vas a tener que pagar de peaje? Entonces, la idea, la cabecita de estos porteños centristas que nos gobiernan es que el país son ellos. Y el país es más largo, el país sale en La Quiaca y termina en el Polo Sur. Entonces, me parece que deben modificar esa cabecita porteño centrista que tienen. Pero bueno, lamentablemente cuesta mucho. Quiero aportar a lo de Sí. Vialidad Nacional porque justamente hoy estuvimos hablando con la gente de la Dirección Provincial de Protección Civil y ayer estuvieron laburando las máquinas de Vialidad Nacional y justamente preguntaba eso, che, pero no está disuelto. En Tierra del Fuego Vialidad Nacional está trabajando con normalidad hasta que les den la orden de que no pueden trabajar más. Incluso ayer máquinas de Vialidad Nacional estuvieron remolcando camiones que se quedaban en el Paso Garibaldi y me parece importante esto porque incluso nos decían hacen mucho laburo por lo que es la ruta para Almanza, más allá de que sea una ruta provincial, Vialidad Nacional tiene jurisdicción ahí en una zona y nos decían, si se va a Vialidad Nacional no sabemos qué carajo vamos a hacer porque no podemos remolcar camiones, no podemos poner en condiciones esa ruta. Por ahora están trabajando, pero están aguardando una orden. Y además Eso sucede una cosa que me parece que está bueno. Hoy escuchaba al ministro de Obras Públicas de Santa Fe y el tipo lo comparaba a digamos, a el abandono que se puede generar en las rutas, a que puedan llegar a haber tragedias como la que hubo con ONCE, con los trenes, ¿no? En su momento. ¿Creemos igual esta situación que puede llegar a suceder algo, no sé, en las rutas de las provincias? ¿Las pudieron visualizar cómo están? Sí, por supuesto que sí. Habría que subirlo en un vehículo al ministro destructor y traerlo a recorrer el país. ¿Cuál de todos? El destructor, Sturzenegger. Sturzenegger. Schwarzenegger. Hay que sacarlo de la 9 de julio, hay que sacarlo de la Casa Rosada, subirlo en un vehículo y llevarlo o traerlo hasta Ushuaia, por la ruta 3. Hacerlo volver por la ruta 40. Ese estuvo con... Después agarrar, viste, llevarlo en todas las rutas nacionales y a ver si después de esa... Pero ese viene destruyendo ese hace rato, sí, Pablo. por eso, pero a ver si después de todo Cuando ese Macri periplo ya estaba sigue Sturzenegger. pensando lo mismo. Sturzenegger estaba... Sí. en Que la se época- volvió loco ahora. Sturzenegger estaba en la época de la Rúa, Sturzenegger estuvo con Macri, Sturzenegger ¿Por está qué ahora. está esa gente ahí? Preguntarle que No, bueno, pero te pido ahí que me Preguntale al ayudes, que que lo me ayudes pone. a Y entender seguramente será la gente- lógica política. Será gente preparada, que tiene la cabeza formateada como porteño centrista y quienes llegan al gobierno con esa idea que el país es únicamente el centro, bueno, lo buscarán. Tienen muchos títulos profesionales seguramente, muchos pergaminos internacionales, pero la verdad que las medidas que toma es muy experto en los números, 1 más 1, 2, o 2 menos 2, 0, y la planilla Excel me da perfecta, pero atrás de eso 2 menos 2 hay gente, y la gente me parece que no son números. Casi que lo estabas parafraseando a Máximo Kirchner cuando dijo que los Oh, números tienen bueno. que cerrar con la gente No, adentro. no, Basta del Excel, lo que dijo. pasa es que cuando uno dice algo que viene sosteniendo de toda la vida, resulta que ahora, y no coincidís con el gobierno, sos kirchnerista. Vos ¿Te sabés acusan bien- de kirchnerista? Vos lo conocés bien y sabés que yo de kirchnerista no tengo No, nada. no, por supuesto. Bueno, por supuesto. entonces, Pero la te- verdad se- que cualquiera que diga que yo soy kirchnerista, la verdad que están... Bien. Pablo, van a revisar el cerebro. Ayúdame un poquito a reflexionar sobre esta nueva situación que vivimos. Algo charlamos recién antes de entrar. Me vivo en una época verdaderamente violenta. Me imagino, Graciela en este caso está preocupada. El otro día hasta estaban diciendo que bombardeen el Congreso. Pero cualquiera está preocupado porque sabés que esos tweets, o no sé cómo le llaman ahora, que escriben los amigos de Milei que dicen que no gastan un centavo del centavo del Estado y vos vas y ves la cantidad de recursos que se llevan los trolls. Lo más grave es que esas opiniones tienen un tilde, tienen un retweet y un tilde. ¿Sabés de quién? Javier Milei. Que según él lo hace como ciudadano, pero Javier Milei es presidente de la nación y no puede hacer esa barbaridad de a través de un tuit ratificar
o retuitear. Bombardeen el Congreso. Bombardeen el Congreso con todos adentro. Sí. Tanque. Es una locura. Eso es un ataque a la institucionalidad. Y sin embargo, él, ¿viste? Como él a veces es presidente y a veces es un ciudadano común, que tampoco lo puede hacer un ciudadano común. ¿Viste? Pero bueno, Si es un ciudadano común lo mandan en cana, y obvio. bueno, pero yo no veo a ningún fiscal desesperado por investigar este tema. Yo no veo a ningún fiscal desesperado por investigar este atentado contra el funcionamiento de la democracia. ¿Les da miedo? Pero sí se preocupan y meten preso a una concejal que tampoco comparto, que van y le tiran bosta en la puerta de un diputado. Sí. Cuando el presidente de la Nación repudia eso, que yo comparto el repudio, no compartía cuando él aplaudía que en Francia hacían lo mismo. Porque tenemos un presidente que es bicéfalo. Entre otras cosas. Un montón de cosas, ¿viste? Que hacía antes, critica un montón de medidas del gobierno anterior, que se olvidó que cuando era diputado las aprobaba y las levantaba. O critica un montón de medidas que cuando el gobierno nacional era de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, no me acuerdo, en la época de Macri, él encabezaba las marchas en contra de eso. Y ahora cuando le hacen lo mismo, dice que son fascinerosos, que le quieren tirar abajo el país, que lo quieren echar. Me parece que tiene que revisar un poquito su currículum para ver si resiste un archivo. La verdad que cada vez resiste menos archivos. Blanco, eso te quería consultar. Ayer hubo un encuentro en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Mujeres y Diversidad, porque, bueno, consideran los diputados que hay como un discurso muy violento contra las mujeres y las diversidades. Se expresaron algunos casos, entre ellos, bueno, obviamente todo contra estos discursos de odio, entre ellos el de la periodista Julia Mengolini, con el tema de acusándola de incesto con su hermano, la utilización de la inteligencia artificial en ese punto, estas campañas que hace el mismo gobierno con los trolls. Por otro lado, la situación de Paulón, ¿no? Y que lo han tratado de pedófilo en el streaming del Gordo Dam, por su condición sexual. ¿A ustedes les da miedo? ¿Sienten que hay como cada vez que se ponen en el recinto a expresarse, ¿los condiciona esto del otro lado? ¿Les da miedo salir a la calle y que pase de lo digital a lo físico, digamos? Yo te voy a hablar a título personal. Yo la verdad que no, a mí no me amedrenta todas estas cosas. No me da miedo yo más. En todos lados, en Buenos Aires acá ando, casi siempre ando solo o ando con mi mujer. A mí no me van a tapar la boca las amenazas, este tipo de amenazas. Por supuesto estoy en contra de este tipo de actitudes, y más cuando vienen de las máximas autoridades del país. Por supuesto que repudio todo esto, pero bueno, estamos en una sociedad donde aparentemente por las encuestas, esperemos a ver qué pasa, la mayoría aprueba estas cosas, con lo cual a mí la verdad que me da bronca. O vivo en otro país, o me educaron en un país distinto, donde más allá de las diferencias, la educación era esencial, la manera de dirigirse era esencial, y así como recién me preguntabas por lo que yo opiné en su momento del candidato al presidente, sí, eso me lo enseñaron y yo lo tengo que respetar, porque yo puedo no coincidir en nada con una persona, pero no por eso esa persona es mala, ¿viste? Le puedo decir todos los epítetos que el presidente le dice. Vos fíjate, ayer fue a una reunión con la Rural. Está vacunando en salud, porque él sabe que va a ir a la inauguración de la Rural, y si no tenía una reunión, ¿viste? Le iban a hacer chiflar, le iban a hacer todo. Entonces fue. Ahora, un presidente que va a la Rural, que me parece bárbaro, yo lo aplaudo que haya ido a la Rural, a sentarse con un sector importantísimo para el país, ¿por qué no se junta con los gobernadores? ¿Que los gobernadores son de menos categoría? A los gobernadores los manda siempre a hablar al jefe de gabinete, que el jefe de gabinete avanza en una medida y después con un tuit los desautorizan. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Él, que no va. Pero también, ¿sabés quién tiene la culpa? Los gobernadores, que no se ponen en el lugar que realmente le corresponde. Porque el gobernador es gobernador de la provincia con el mismo fundamento y con los mismos votos, o sea, con la misma legitimidad de votos como que tiene el presidente de la nación. Porque a los gobernadores lo eligen por el voto, igual que al presidente. Entonces, ¿por qué él se cree un estatus superior? ¿No estará demostrando con esa creencia del estatus superior la inferioridad que tiene? Porque siempre es el mejor presidente de los últimos 100 años, son todos los mejores. Como Macri, el mejor equipo de los últimos 50 con eso años. me parece que está demostrando lo contrario. Él se manifiesta así elocuentemente para reconocer la debilidad que tiene. Pablo, una de las cosas que nos llamaba la atención de los últimos días, que en realidad ya viene siendo prácticamente una costumbre, debe ser complejo ir a laburar y que te tengan que cachear o tener que superar un cordón militar, después uno de la federal, después uno de la provincial.
¿Qué onda sesionar como están sesionando? El otro día veía la cantidad de cordones policiales que tienen que pasar. Sí, sí, es cierto para los ciudadanos comunes. En el caso nuestro no, Ellos no tenemos que pasar ningún tipo de control, nosotros no nos cachea la policía, nada, pero no es grato estar sesionando rodeado de policía, de la PCA, de la prefectura, de la Policía Federal, de Gendarmería, como si fuéramos unos ladrones, ¿viste? Porque estamos rodeados de policía. ¿Para qué? Para que 100 o 200 viejitos, con respeto se lo digo, que andaban reclamando legítimamente, ¿viste? No puedan reclamar. ¿Y quiénes fueron los que iniciaron o incitaron a la violencia? La policía, que se la agarró con esos pobres viejitos y después se fueron sumando otros sectores a ese reclamo de todos los miércoles. Sí, no es agradable funcionar con un Congreso militarizado, que no nos afecta a nosotros en particular, pero que sí afecta a cualquier ciudadano que ¿Lo ves legítimamente militarizado? ¿Lo ves? Y bueno, si la palabra militarizado se da en el sentido que está rodeado de policía, de fuerza de seguridad, en ese sentido digo, no es que seamos militares, sino que estamos rodeados de fuerza de seguridad. En No es determinadas grato. sesiones, ¿no? Hay sesiones que son más de alto voltaje y ahí Pero desembarca toda esto se da todos los miércoles, haya Sí, por sesión eso, o no todos haya los sesión, miércoles. todos los miércoles donde los jubilados con la protesta de los van a jubilados. ir a reclamar, ¿viste? Te rodean todo el Congreso, ¿viste? Te cortan las calles, y bueno, la verdad que Ahora, parece ser, me hace acordar a otras épocas lamentables que uno siempre repudió. Yo viví mucho, yo sé cuáles épocas te referís, pero viví el gobierno de Mauricio Macri y era muy similar y justamente coincidía con que era la misma ministra de Seguridad. Pablo, parecido. te escuchaba un poco reflexionar y me imagino alguno que puede estar desprevenido o no conoce tu pasado. Dice, che, qué progre este senador, porque digo, va coincidiendo quizás con lo que señalan otros actores, incluido recién, más allá del chiste, uno escucha determinados sectores del kirchnerismo apuntando a estas mismas cuestiones que se tienen que ver con ridiculeces que uno ve. ¿Crees que se va gestando y que va madurando una posibilidad de, por primera vez en muchísimo tiempo, dejar atrás cuestiones vinculadas a las banderas partidarias y encauzar quizás una discusión con una alianza que ya no tenga la distinción tradicional entre Partido Justicialista y Unión Cívica Radical? El otro día escuchaba al psicólogo Diego de Grati que decía juntarnos los buenos con los buenos y dejar a los malos de aquel lado. ¿Lo ves posible? ¿Crees que la clase política tiene esa madurez como para decir, bueno, loco, lo hagamos, pero ya no es con nosotros a la cabeza, sino empezar a gestar algo, no sé, importante si se quiere? O estar unidos por el espanto. Yo creo que la sociedad está buscando ese camino. Pasa que es responsabilidad de los políticos. Yo creo que la sociedad no está de todo de acuerdo ni con la locura del kirchnerismo ni con la locura de los libertarios. Está tratando de encontrar ese camino del medio. Y eso es responsabilidad de la dirigencia política, porque yo no coincido ni con la locura de uno ni con la locura de los otros. Más allá que muchas veces en los discursos o en algunas cosas que uno plantea haya coincidencia. Pero la base de la coincidencia es que aquellos que hoy dicen, a mí me dicen, vos sos kirchnerista porque opinás como vos medio dijiste en chiste recién con Máximo Kirchner. Lo que pasa es que yo lo vivo sosteniendo siempre. Máximo Kirchner cuando era gobierno hacía lo contrario, hacía exactamente lo mismo que Milei. Entonces esa es la diferencia que muchos colegas tuyos, con respeto digo, no diferencian. Cuando nosotros tratamos en el Senado de la Nación el decreto, el DNU 70/23, que lo rechazamos, hubimos dos radicales del bloque que votamos para rechazar el DNU, que fue Lustó y quien te habla. ¿Qué pusieron? Se hicieron kirchneristas, votaron con el kirchnerismo, todos son kirchneristas. ¿Sabes qué? No es así. En todo caso, los kirchneristas votaron con nosotros, porque cuando ellos eran gobierno y nosotros vivíamos criticando y pidiendo la derogación de decreto de necesidad de urgencia que llevaba adelante el gobierno de Alberto Fernández, o el radicalismo en la época de Cristina Fernández de Kirchner, ellos no opinaban igual que nosotros. Ellos no derogaban, sino que lo usaban y abusaban de los decretos de necesidad de urgencia. Entonces ahora cuando los radicales sostenemos lo que toda la vida sostuvimos, nos pintan de kirchneristas. Bueno, y ese tiene un problema, pasado. y ese es un problema de, con respeto lo digo, de los colegas de ustedes, que viste que te encasillan. Si vos no coincidís ahora con lo que dice el gobierno, sos kirchnerista. Y yo no tengo que andar justificando, pero yo de kirchnerista no tengo nada. Toda mi vida los critiqué. Toda mi vida los critiqué
de cuando cambiaron su manera de ser. Una cosa era lo que planteaban al principio, otra cosa, o sea, una cosa lo que decían y otra cosa lo que hacían. Sí, no, y hay una coherencia además. Nosotros hace algunos días incluso hasta compartíamos las imágenes. Digo, fuiste una de las personas de la oposición, si se quiere, que se puso al frente del reclamo en Tierra del Fuego luego del intento de atentado a Cristina Fernández. Por supuesto. Digo, vos participaste de esa mesa. Sí, por supuesto, porque legítimamente correspondía defender o rechazar ese tipo de actitudes. Pero porque a mí no me gusta Cristina Fernández, Claro. ¿quién? Voy a No, por eso aceptar digo que que le peguen hay- un tiro en la cabeza. Claro. No, me parece que no corresponde. Entonces, yo trato de ser, Ahora, más ese allá que día- muchas veces no sea simpático Sí. ni políticamente correcto, como se dice ahora, pensar y decir lo que realmente pienso. Ahora, Pablo, ese día recuerdo que te entrevisté y dijiste una frase que también resonó, que era, también esto es un llamado a la reflexión, porque van a venir, nos van a meter una patada en el culo a todos, dijiste en su momento. ¿Crees que ese grado de violencia que había y que se manifestó con ese intento de atentado, lejos está de haber desaparecido? ¿Crees que puede ir escalando? Hasta te lo pregunto, ¿te preocupa? Sí, me preocupa. No sé, que vengan, les tiren un piedrazo cuando van a sesionar. Me preocupa el grado de violencia que hay y sobre todo te vuelvo a decir, que esté engendrado e incentivado por las máximas autoridades nacionales. Pero cuando yo te decía que nos van a pegar una patada, Sí. no sé si lo dije tal cual, como vos tenés más memoria que yo. Puede haber dicho, me Bueno. parece que dijo en la espalda, yo lo Bueno, traduje a y la culo. patada nos la dieron. ¿O tenés duda que lo que yo decía en ese momento se cumplió? La patada nos la dieron. ¿Cuál fue la patada? Elegirlo a Milei. Esa fue la patada que nos dieron a todos los políticos que no entendíamos que que el asunto venía cambiando. Esa es la patada que te dieron. Y bueno, estamos sufriendo las consecuencias. Ahora, se estima que Juntos, por la Libertad Avanza aumente bancas, pero no que consiga una mayoría propia como para poder gestionar en lo que queda, en lo que se viene, el Congreso que se viene. ¿Crees que van a tener que sí o sí tender redes con la oposición o modificar para, no sé, hacer una mejora al menos en la situación del país? Yo entiendo que si vos fijate, vos tenés experiencia legislativa. En el Senado se renuevan en 8 provincias los 24 senadores. bancas. 24 bancas. Sí. La Libertad Avanza arrasa, todos dicen. Gana las 8 provincias. Sí. ¿Cuántos tiene? 16 Salvo senadores. Santiago del Estero, que Bueno, puede salir no, segundo. ponele Sí. que gane también. Gana las 8 provincias. Sí. 8 por 2, 16. Más 6 que tiene 22. Son 72 senadores. Me parece que hay 50 del otro lado. ¿Vas a tener que hablar o no vas a tener que hablar? En diputados son 30 o 40, ponele que sea. 39. Gana por afano. Ayer decían que puede llegar junto con el PRO a 116. Sí. Tengo mis dudas. Demasiado delirante el Tengo- número. Está sí. bien, demasiado delirante, pero bueno. Sí. 116 contra 257, la mayoría está del otro lado. Entonces van a tener que modificar, van a tener que entender que en la política no es imponer, sino que es tratar de consensuar. Y que consensuar y negociar no es mala palabra. Porque por ahí el presidente está acostumbrado a negociar y a consensuar, por ejemplo, con los gestores de Libra. Ahí no le preocupó juntarse, hablar y prestarse a poner un tuit, pero eso sí, era ciudadano, no era el presidente. Un tuit para promocionar esa estafa. Ahí no tuvo problema. Ahora, para sentarse con un gobernador, a ver las necesidades de la provincia, a ver cómo se puede llegar a un entendimiento, eso es mala palabra. Bueno. Se viene la segunda parte del año, antes del 10 de diciembre. ¿Qué temas piensan tratar antes de que se dé el recambio legislativo después de las elecciones? Viene igual, se estima una plancha, ¿no? Siempre en las épocas electorales, una plancha parlamentaria, porque se entiende que muchos van a hacer campaña en las provincias. Yo creo ¿Qué que temas les queda pendiente? Yo creo que la mejor campaña que podemos hacer cada uno que pretendemos renovar nuestra banca es trabajar para lo que nos pagan y no andar recorriendo, perder mucho tiempo recorriendo. Yo creo que es importante recorrer, pero para eso están los fines de semana. Me parece que de martes a jueves por lo menos hay que estar en el Congreso mínimamente. Yo creo que hay muchos temas. Nosotros tenemos infinidad de temas con despachos de comisión. Viste que pedimos sesiones especiales y ¿sabes qué? Pedimos y como en las sesiones especiales sí depende de la voluntad de la presidenta de la Cámara de pedir o no pedir la realización y fijar la fecha y hora, entonces sigue durmiendo el sueño de lo justo. Hay temas importantísimos. Por ejemplo, un tema que recurrentemente se reclama en las redes sociales y que es un problema serio, los créditos UVA, los anteriores. Una solución que hay que darle por lo menos a 120.000 familias. Y no lo podemos tratar. Primero porque el presidente de la Comisión de Presupuestos no quiere reunir la Comisión de Presupuestos y segundo porque no vamos a tener sesión para eso.
Y Pero viste, pueden la hacer verdad, la que hicieron yo el otro día, la que hicieron el otro día, ¿no? sí, pero De alguna lo que forma pasa- instalarse en la sí, comisión con el pero vicepresidente. lo que pasa que en esto no es únicamente el oficialismo quien Quien es traba. reticente a Sí, tratarlo. Hay entiendo, otros entiendo. sectores políticos que no lo quieren tratar. Entiendo. Entonces, días pasados, yo creo que hace 3 o 4 días recibí una carta a través del correo de una persona que tenía un crédito UBA. Dice, yo en tal año, en la época de Macri, saqué un crédito de $95.000. Pagué correctamente hasta que tuve que vender la casa y debía $98.000. Había pagado, creo que durante 7 años, la cuota religiosamente de $95.000 Y debía más ahora. y tuvo que pagar $98.000. Si ese no es un problema, no es como dice el presidente de la Nación, el oficialismo, es Un problema entre privados. en privado. No, porque esos créditos, esa línea de crédito fue fomentada por el gobierno nacional y de última fue un acuerdo entre privados, pero el responsable del índice inflacionario que disparó la deuda no es el que contrató el crédito con el que se lo dio, es el gobierno. Entonces hay que tener empatía con esa gente, hay que tener empatía con los discapacitados, las situaciones que están viviendo la gente que tiene en su familia gente con discapacidad. Entonces, con el criterio de estos señores que dice que el problema de si tenés un discapacitado es problema de la familia y no del Estado, vamos a volver a épocas antiguas, que ustedes son muy jóvenes, seguramente no la conocieron, donde vos, por ejemplo, en Ushuaia, a veces, mira la casa que sí, ¿sabes qué? En el cuartito del fondo tienen una persona que ni la muestran porque es discapacitado. ¿Queremos volver a eso? ¿Queremos volver a que los discapacitados estén en el cuartito del fondo y que no puedan ser reinsertados en la sociedad? Si la atención de los discapacitados te tira abajo el déficit fiscal, te tira abajo el plan económico, escuchame, ¿Para qué es el plan económico? realmente estamos mal, estamos muy mal, entonces no estamos tan bien como dice. Pablo, nos quedamos con eso. Gracias por venir, como siempre. No, gracias gracias a ustedes, por ya- aceptar las invitaciones. Ya se secó Se el secó el mate. pantalón, Se puede secó. ir Si tranquilamente. querés te puedo tirar en la otra pierna. No, gracias. Pablo Blanco, senador, representante de la provincia de Tierra del Fuego en el Congreso, uno de los dirigentes y exponentes de la Unión Cívica Radical, confirmando además que va por la reelección. En este caso va por la renovación en la banca en el Senado. Pausa breve, nos acomodamos y volvemos con el cierre del programa.